Sí, ya está. Ya estamos de vuelta aquí en Más Positivo en nuestro tercer bloque. Muchas gracias a quienes siguen en nuestra sintonía, 11:09 de la mañana. Y como les comenté, tenemos invitado para el día de hoy. Pero primero les voy a pasar a comentar de qué se trata esta entrevista, porque vamos a estar hablando sobre el libro Memorias de una herida abierta. Yo creo que este título también ahí les hace resonar un poco de qué se trata. Bueno, Luis Mora Obregón es un hombre cuya trayectoria es el reflejo de una resiliencia inquebrantable y profundo amor por los suyos. Tras recorrer un camino de superación personal que lo llevó desde oficios sencillos hasta roles de alta responsabilidad, hoy decide romper el silencio para compartir su verdad, sus memorias. Luis transforma el dolor y la justicia laboral en un testimonio valiente que busca dar voz a quienes aún sufren en la sombra. Su relato no es solo una denuncia, sino un acto de sanación necesario para iluminar las realidades más crudas del compromiso humano. Así que ahora voy a conectarme con Luis, entonces, que ya está junto a mí, para ir conversando también un poquito de esto, sobre este libro, sobre estas vivencias también, que no solamente reflejan las vivencias que tuviste de infancia, que tuviste en la vida, estas mochilas que uno carga, sino que también cómo eso te arrastró a tener que llevar a cabo en el mundo laboral a veces cosas y exigirte más de lo que debías. Así que, Luis, aprovecho de saludarte. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Francisca, muchas gracias por el contacto y gracias por la disponibilidad para poder entrevistar a este humilde escritor. Bueno, como decíamos también, en realidad Memorias de una herida abierta es un título que da para hablar, pero Luis, sí, dentro del respeto, obviamente, me gustaría consultarte que nos pudiera exponer un poco cómo te inspiraste en esto. ¿Qué te llevó también a poder liberar también toda esta mochila que, como mencioné yo al principio, llevabas también en tus hombros y la expresaste en tu libro? Mira, Francisca, yo que tengo uso de razón, he trabajado desde los 4 años de edad por distintas razones o responsabilidades dentro de mi hogar. Vengo de un hogar bastante humilde, donde el apoyo de mi abuelito fue fundamental para mi crianza, mi educación, y gracias a ello soy la persona que soy en este momento. Siempre había que hacer trabajo, cosas por el estilo para poder apoyar a la casa y yo poder tener mis cosas básicas y cosas por el estilo. Y bueno, trabajé de vigilante, de cortador de poroto, de albañil. Eh, Empecé en una escuela de idiomas que no puedo dar el nombre lamentablemente, pero empecé a trabajar a los 20 años. Me casé también muy joven, con permiso notarial en ese tiempo de mi padre, y ahí tengo toda una vida hacia adelante, porque mi padre lo primero que me dijo: a los 3 meses va a volver, con la cola entre medio de las piernas. No pensó que yo iba a seguir adelante. Y bueno, estaba terminando mi carrera de técnico en turismo y me metí a trabajar. Salí adelante con esfuerzo, con tesón, con el apoyo de mi señora. Y valga la redundancia, empecé a abarcar mucho, como puede ser una persona, y empecé a hacer más labores de las que yo tenía que hacer. Empecé de junior, después me subieron a recepcionista, contabilidad, después me pasaron a gerencia, y ahí empecé a trabajar en la parte gerencial, apoyando al gerente general, y en la parte de contabilidad, haciendo los informes para contabilidad, para gerencia y los balances para Estados Unidos. Después me dieron la responsabilidad del servidor, me dieron responsabilidad de bodega, me dieron responsabilidades, muchas responsabilidades más, hasta que el cuerpo ya no me dio más y terminé con una inflamación del nervio trigémino de la cara, con una crisis de pánico y depresión. Y ahí ya en el año 2018 ya mi cuerpo ya venía ya avisándome de que era demasiada la responsabilidad que yo tenía encima. Entonces, después de eso, ya cuando hice cargo de una escuela solo, administrándola, renunciaron las 2 secretarias, no contrataron secretarias, para que tú lo puedas ver, que te vas a asombrar, y tuve que hacerme responsable de esa escuela con los 2 juniors que estaban ahí en ese tiempo, más todas las otras responsabilidades que tenía. Y nada, sacamos la escuela adelante, pero después ya cuando llegó, hicieron un cambio de gerencia y todo, vieron mi lista de responsabilidades, no la podían creer, eran 3 hojas de responsabilidades, y me dejaron como asesor académico.
Y en base a esa experiencia fui el mejor asesor académico por varios años, por mi experiencia, por todo el tema de los niños, por el tema de los adultos, la enseñanza de idiomas. Y después de haber salido el mejor asesor académico del año 2022, en el año 2023 ya me empezaron a relegar, me empezaron a vulnerar el contrato y era porque ya querían sacarme ya por la gran cantidad de años que llevaba, porque llevaba más de 30 años trabajando en esa empresa. Y ahí ya vino la debacle, como te digo, me vulneraron el contrato, acusé acoso laboral porque me empezaron a acosar, a molestar y no hicieron nada mejor que cambiarme a una otra escuela, perdón. Yo tenía una oficina espectacular, muy linda, con sol, con todo, y me cambiaron a una sala de clase donde taponearon las ventanas con diario, y ahí ya no tenía luz, tenía prohibición de hablar con mis compañeros, me quitaron los clientes, y ahí tuve que soportar 5 meses hasta que llegó el finiquito. Y ahí ya caí en la desgracia más grande, caí con depresión, con crisis, y se me apareció la fibromialgia, que es una enfermedad terrible, y después de todo ese periodo, con el tratamiento con psicólogo y con psiquiatra, el tema era soltar todo eso que yo había vivido por tantos años, todas esas angustias, esas penas, y soltarla en el libro que es Memoria de una herida abierta, donde cuento toda mi historia, mi relato, todo lo que viví, todo lo que padecí, todo lo que tuve que trabajar para poder tener un techo, una casa propia para mi familia y para mis hijos, y darle educación digna. Y hoy soy orgulloso padre de 2 hijos maravillosos y de un nieto hermosísimo, y eso ya por lo menos me da la alegría y todo el tema, y bueno, ahí lo veo reflejado en el libro Memoria de una herida abierta, que es lo más profundo que yo podía haber escrito dentro de todos los libros que he escrito anteriormente. Bueno, Luis, en realidad es una historia donde primero que todo se muestra lo que es el sacrificio, porque uno trabaja obviamente para sustentar el hogar, para sustentar a la familia, y yo creo que eso el 90% de la población lo hace, pero aquí hay otro punto donde ya comienza, como decías tú, las vulneraciones por parte de la empresa o del establecimiento, como queramos llamarlo también, lugares donde te cambiaron incluso, lugares donde no reunían las condiciones, donde ya tuviste aislamiento incluso en este aspecto, y ya comenzaron aquí obviamente los problemas físicos y emocionales que tú mencionabas también. La fibromialgia también es una enfermedad que se detona por depresión y la acumulación también de todos estos niveles de estrés. Ahora, ¿en qué momento, Luis, tú dijiste como ya el silencio no es una opción y quiero comenzar a esta historia, y comenzó el proceso de escritura del libro? En el momento de que ya estoy acá encerrado en mi casa, en este momento llevo 1 año o 3 meses con licencia médica, pero ya a los 3-4 meses de mi licencia yo ya veía todo oscuro, ya había un peligro cierto de que yo quisiera atentar contra mi vida, y gracias a Dios no lo hice, y ahí cuando ya topé fondo, y gracias, como vuelvo a decir, gracias al tratamiento a las conversaciones que tuve con mi psiquiatra, con mi psicólogo, al apoyo de mi familia, y ver a mi nieto crecer, yo creo que ya con la imagen de mi nieto yo tenía que de alguna manera empezar a ver la luz, empezar a salir adelante y a poder luchar. Tenía que luchar, sí, he luchado toda mi vida por todo lo que hemos tenido. Nunca he robado nada ni ninguna cosa así. Todo lo he hecho con trabajo, con tesón, con esfuerzo. Y cómo esto me lo iba a ganar. Y no era posible que esto me lo fuera a ganar. Ahora, luchar todos los días contra dolores, porque este tema de la fibromialgia, de 10 mujeres hay un hombre que la tiene, estadísticamente. Es terrible. Es como que me gané la lotería. Pero sigo saliendo adelante, he tenido mucho apoyo de mi club deportivo donde yo juego, me han facilitado las instalaciones del gimnasio para que yo pueda hacer ejercicio, volver a reactivarme, poder jugar fútbol. Ayer mismo vinieron mis amigos que tuvimos un entierro de uno de nuestros compañeros, y después me sacaron para que yo tuviera un rato de esparcimiento, un asadito, una piscina. Y entonces ese cariño de la gente es grande, muy grande. Entonces ahí uno va recibiendo,
y ahí uno va saliendo adelante. Entonces, en base a eso, cuando estuve más mal, ahí ya dije yo tengo que salir, y ahí empecé a escribir, a soltar y a contar mi historia. Y ahí salió el tema del libro Memoria de una herida abierta. Luis, ¿consideras también que esto ha sido una especie de terapia, contar tu historia, soltarla de alguna forma? ¿Consideras que también ha sido una especie de liberación también para ti? Sí, ha sido un descanso. De verdad que hay cosas que uno no puede decir. Por ejemplo, yo acá no puedo decir el nombre de la empresa que me trató tan mal. Hay gente en las redes sociales que me ruegan que les diga el nombre, pero no lo puedo decir porque ya estoy condicionado a que me hagan una demanda. Entonces me tengo que cuidar mucho en ese aspecto, porque acá hay diferencias. Pues yo no soy un hombre rico ni poderoso ni nada por el estilo, soy un humilde escritor y tengo que cuidarme de eso. Entonces no, yo puedo llegar a decirlo, pero sí de alguna manera poder contar mi historia real de todo lo que yo padecí, de toda mi vida, y ahora cómo estoy, qué fueron los resultados, cuántos libros he escrito, la alegría que le he dado a mi familia, la alegría de ver a mis hijos titulados trabajando, la alegría de tener un nieto, que lo vuelvo a repetir, el apoyo de mi señora, de mis padres, de mi familia, la gente, mi familia en el sur que me adoran. Entonces, de eso yo me he llenado de energía, de ánimo, es como cargar las baterías de nuevo y resurgir adelante. Y aquí estoy, pues que si no, tú me hubieras dicho hace 9 meses, 10 meses atrás, yo ni siquiera hubiera sido capaz de conversar contigo. Esa es la verdad. Mira, qué increíble esto. Y mira, aquí no quiero desmerecer obviamente ningún trabajo, nada por el estilo. Tú pasaste de junior, de aseo, administrativo, pasaste a la parte de gerencia, lo que era economía, por llamarlo de alguna forma también. Fue tanto incluso que al final yo siento que en Chile está esta costumbre del ahorro de dinero del personal. Entonces siempre se estila a que cuando ya falta uno, otras personas tienen que comenzar a parchar o en este caso a tratar de obviamente subsanar esa vacante y que consideras que eso también es algo que se estila en nuestro país. Yo por lo menos considero que sí. ¿Qué opinas tú? Muchísimo. Yo soy de la escuela antigua, donde apenas yo entré a trabajar allá me dijeron que había que ponerse la camiseta por la empresa. Entonces, ese ponerse la camiseta por la empresa significaba no cobrar hora extra, trabajar los fines de semana muchas veces, y trabajar más de lo que uno debiera trabajar. Y ahí con mi afán de aprender y todo, también yo cometí un error muy grande, porque por el afán de aprender y ser medianamente inteligente, empecé a abarcar más, empecé a conocer cosas, empecé a aprender cosas, y claro, oye, este cabro puede hacer esto y esto otro. Entonces ya llegó un momento que tenía más de 5 responsabilidades, 6 responsabilidades con la escuela, y tenía la recepción de la escuela con todos los informes que tenía que entregar a contabilidad, al gerente, los informes que tenía que mandar hacia afuera, incluso tenía que ver los inventarios de materiales. Entonces, claro, a cualquier ser humano, claro, uno dice, bueno, ya me puse la camiseta por la empresa y di toda mi vida por la empresa, duré 33 años y medio por esa empresa. Y después que de un día para otro te desconozcan siendo el mejor asesor académico, con más ventas, porque era viejo, porque literalmente me da pena, pero perdona, es como decir chuta, porque soy muy antiguo y ya no sirvo. Mentira, si era el mejor asesor académico, el que la gente pedía hablar conmigo, entonces eran otras razones. Y fue la única persona que lo sacaron. Y habían traído otras personas con... Mira, imagínate, yo empecé ganando 40.000 pesos el año 1990 y terminé ganando el 2023 ganando 800.000 pesos. Imagínate la proporcionalidad. Si tú me dijeras, oye, pero ¿cómo tan poco el aumento de eso? Porque siempre me aumentaron por el IPC y hubieron años que no me aumentaron. La crisis asiática, la crisis del mono del África, no sé, pero habían años que no nos aumentaban nada. Entonces, todo siempre fue ponerse la camiseta por la empresa. Y en base a eso que te meten en la cabeza fue el resultado de todo lo que me pasó. Y al final me desconocieron. Y eso fue lo más terrible para mí, porque en el fondo yo lo que quería era que algún día dijeran, oye, mira, hay un cuadro con una foto de Luis Mora que diga, oye, mira, el empleado del año, o el empleado histórico del año que ha dado su vida por la empresa, que ha hecho más de 6, 7 labores a la vez. Y mira, acá está, un orgullo.
que me hubieran reconocido al despedirme por último, que es una cosa normal que le puede pasar a cualquiera, por necesidades de la empresa. Ahí me dicho, toma, aquí está la carta de recomendación. Ni siquiera me dieron una carta de recomendación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es lo que me pasó. Yo te quiero hacer una consulta ahora porque me imagino que esta no es una situación que se gestó en una semana, 2 semanas, un mes, me imagino que fue aumentando su proporcionalidad. Luis, tú también haces un mea culpa también de esto, porque obviamente uno entiende que uno lo hace por subsistir, por abastecer a su familia, obviamente porque uno, llamarlo de alguna forma, somos personas de costumbre, estamos cómodos en un trabajo, algo, pero a ti no te hizo ruido, trataste de hacer algo antes de que explotara esta situación. ¿Cómo fue ese proceso? ¿O simplemente tu estado de vulnerabilidad era tan grande que tú simplemente aguantaste hasta que ya explotó la bomba? Perdón. Claro. Por la pregunta, pero me hace un poco de ruido eso, me gustaría saber. No, no te preocupes, si me lo han preguntado antes también. El tema que yo estoy del contrato del 4 de junio del año 1990 y empecé con la constitución nueva y en base a eso solamente me pagan 11 meses, más las vacaciones acumuladas y todo lo demás. Entonces ya llevar 30 años, ya yo había regalado más de 20 años y entonces no me podía ir con las manos vacías, entre comillas. Pero fue tan rápido todo que no fue como decir de un día para otro, sino que de un día para otro nos cambiaron los términos del contrato y se fueron 2 compañeros míos, renunciaron. Ellos dijeron, no, esta cosa viene mal, y ellos tuvieron la sapiencia que yo no tuve, o la valentía que yo no tuve, de irme. Pero yo dije, yo no me voy a ir con las manos vacías porque yo no he hecho nada malo. Al contrario, yo he dado todo por esta empresa, ¿cómo a mí me van a dar la espalda? Y de ahí empezó todo mi padecimiento, vinieron todas las cosas malas. Y claro, a lo mejor yo tenía que haber sido más, no sé, una visión más superior y haber dicho, ya sabes que antes que pasemos todas estas cosas, lleguemos a un acuerdo y me voy. Pero no fue así, solamente lo único que buscaban era que yo renunciara, de alguna u otra manera, que renunciara. Claro, para no pagarme nada. Querían básicamente hostigarte un poco en ese sentido. Bueno, ahora hablemos cuando ya lamentablemente pasó esta situación que a pesar de todo yo siento que igual fue una liberación, ya no podía seguir aguantando esta situación, honestamente. Ahora hablemos un poco del proceso. ¿Cuánto tardaste en escribir el libro? Me imagino que con mucho dolor también fuiste plasmando cada una de las líneas también a medida que iba avanzando la historia. Obviamente recordar esos pasajes me imagino que no era fácil. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuánto duró entre escribir el libro también y tenerlo ya listo? Me demoré prácticamente casi 4 meses, un poquito más. Pero cada vez que iba escribiendo y cada vez que lo releía me ponía a llorar. Fue muy sufrido el tema. La verdad que soltar todo eso, claro, es una terapia, pero es una terapia de sanación. Pero también es una terapia de sufrimiento. 4 meses, 5 meses y nada, pues ahí saqué todo. De ahí lo ordené, lo edité. Ya tenía la experiencia de los 2 libros anteriores que había escrito. Entonces dije, esto tiene que quedar como un ejemplo para las demás personas que vienen, que a lo mejor tienen mejor sapiencia que yo y no están preparados o por ninguna manera van a querer pasar lo mismo que yo pasé, pero que les sirva de experiencia que yo, por ser de esta manera, por pensar así, al final pagué los platos rotos sin tener arte ni parte y me sacaron de la peor manera cuando debiera haberme salido con una alfombra roja, con una recomendación y con un reconocimiento. Pero la vida no me trató de la misma manera. No tuve la sapiencia para hacerlo. Claro, es que a eso quería llegar porque claro, tú decías, es una etapa sanadora porque al final liberas tu corazón, liberas un poco tu mente también de todo de lo que viviste, pero claro, lo que te decía a medida que ibas avanzando en los pasajes, de cuando ya comenzaban las etapas más oscuras de esta vivencia, lo difícil que tiene que haber sido también encontrarte de golpe con toda esa realidad nuevamente plasmada, no es fácil. Actualmente me imagino que continúas con ayuda, que estás tratando, como decía, de apoyarte en tu equipo deportivo, también me comentaba. ¿Cómo va
eso, por lo menos dentro de todo te noto con un buen semblante, te noto con ganas de superar también esto. ¿Cómo ha ido en el fondo pasando esta etapa ahora? Mira, ahora es como un renacer. Ya con el psiquiatra ya me dio la última licencia, ya la quincena de abril ya debiera estar libre, entre comillas, para poder empezar a desarrollar mi nueva vida, porque sí lo estoy tomando, y ya empezar a trabajar en forma independiente, seguir con el tema de escribir libros, estoy escribiendo crónicas también del acontecer político y social del momento, y en eso me entretengo, me gusta mucho, de verdad que me gusta mucho. Pero también con el tema de la fibromialgia, tengo que empezar a trabajar, pero de a poco, a empezar a acostumbrar de nuevo el cuerpo en trabajo independiente, por eso tengo que andar con mis tiempos y viendo hasta qué punto puedo llegar y ahí empezar a avanzar a tratar de abarcar un poquito más para poder retomar mi vida normal. Eso es lo que más deseo, porque tienen razón los psicólogos y los psiquiatras que hay personas que no pueden estar, por ejemplo, más de 6 meses con licencia o encerrado o cosas por el estilo recuperándose, porque después empieza la cotidianidad, empieza el encierro y te empiezas a pasar rollos que no debes pasarte. Entonces, claro, yo llevo 1 año, 3 meses, imagínate, ni siquiera he podido tomar un viaje porque está la amenaza de que a uno le pueden quitar la licencia y todo eso y obviamente estoy enfermo, pero las ganas no faltan de poder estar con mi familia, de disfrutarla, de volver a ver una vida normal, una vida con luz, con trabajo, con esfuerzo. No de la misma manera, que es lo que más me duele, pero tratar de desenvolverme, ser un apoyo para mi familia nuevamente, porque en este momento el apoyo que yo tengo primordial es de mi señora que trabaja, de mi hija que trabaja, que me ayudan acá en la casa, que somos un núcleo familiar fuerte, de mis padres y de mi familia en general. Entonces, pero si yo no tuviera ese apoyo, ¿dónde estaría? Quién sabe, ya no estaría a lo mejor. No, por eso siempre soy agradecido y lo repito varias veces. Claro, oye, en ese sentido, mira, me voy a quedar con lo último que mencionaste, con el apoyo de tu familia. Me imagino que ellos también fueron, pero cruciales para enfrentar este proceso que sabemos que todavía no ha terminado, pero me imagino que ya han sido cruciales para ayudar a levantarte ese ánimo, tratar de volver a encontrar sentido a la vida. Me imagino que eso también ha sido el apoyo, pero 10 de 10 que necesitabas, me imagino. Sí, justamente porque en el intertanto, vuelvo a decirlo, nació mi nieto también, que es un niño maravilloso, hermoso. Y lo único que yo me repetía y lo que me dijo mi psicólogo, Francisco Daza, mira la foto de tu nieto, mira si tú quieres hacerle algo mal a él y mírate al espejo. Entonces, ¿cómo le voy a querer hacer algo mal a él? Y claro, en el sentido de que si yo hacía algo en contra mía, al final todo rebota en el que viene más abajo. Y después le han dicho, oye, tu abuelo hizo esto, tu abuelo hizo lo otro, y iba a estar marcado para toda su vida. Un ser inocente, un ángel. Entonces, de ahí dije yo, no puedo ser así, no puedo, tengo que seguir, tengo que luchar. Y mi familia, todo hasta el cansancio, tratando de darme apoyo, de remecerme, y que la vida tiene que continuar. Y claro, pero fue tan fuerte el choque que obviamente me patearon bien firme en el suelo hasta que ya por lo menos ya empecé a gatear, a salir a tirarme arriba y agarré una escalera y ya subí, salí del hoyo y ya estoy caminando donde debo estar y volver a rehacer mi vida con mi familia y todo lo demás, con mis seres queridos. Eso es lo más importante y lo que espero de ahora en adelante. Mira, yo espero de todo corazón también que en algún momento, obviamente acompañado de profesionales, acompañado de tu familia, de tus amigos también, logres ir dejando, aunque sea un poquito atrás, esta historia que terminó, entregaste los mejores años de tu vida, como si es un buen chileno, terminó de una manera que quizás tú nunca imaginaste, pero a medida que el destino y tu fuerza y la gente te ayuda también a ir soltando esta historia también, va a venir el verdadero cambio, va a venir el verdadero renacer también. Siento que vas por muy buena senda en ese sentido. Yo creo que hay muchas personas que se sienten identificadas con lo que estás viviendo, se sienten identificadas con tu relato e incluso puede que estén viviendo ahora mismo lo que tú ya pasaste.
cómo la gente puede acceder a tu libro también, puede acceder a conocer esta historia de forma más profunda, quizás ver una especie de luz al final del camino. En este momento el libro Memorias de una herida abierta está en Amazon. Lo publiqué por ahí porque lamentablemente el tema de la editorial está en crisis en este momento. Y lo que me pedían a mí literalmente era 1.000.000 de pesos para yo dar la mitad y que la editorial pusiera el otro 1.000.000, y en ese sentido no tengo esa cantidad de dinero. Entonces lo que opté, dije yo, primero lo voy a tratar de dar a conocer por mi parte, por mi lado, y ver si resulta por el tema del lado de Amazon. Y ahí lo tengo publicado. Y en base a eso, ojalá yo quiera que mucha gente lo vea y después me escriba a mi correo electrónico, a mi celular, y yo les doy el link y todo eso y se los comparto, no hay ningún problema, para que lo puedan adquirir. Así que ese por lo menos para empezar por este tema. Claro, ¿por qué te lo consultaba? Porque como te decía, yo creo que hay muchas personas que se sienten identificadas, hay muchas personas que están sufriendo en silencio en este momento y quizás esto les pueda dar el valor para no quizás llegar a este extremo, porque mira, aquí hay dos puntos. Y aquí es la pregunta donde uno se hace hasta dónde uno tiene que aguantar. ¿En qué sentido? En que obviamente uno quizás, o en tu caso, muchas vulneraciones, muchas situaciones, porque claro, tenías una cantidad de dinero importante, no te podías ir con una mano por delante y la otra por detrás, como se dice. Sí. Lo que explicaste, para que la gente también entienda un poco. Entonces también siempre esta dualidad, hasta dónde uno llega, obviamente con tal de no perder eso, porque obviamente entregar los años de tu vida, entregar esto e irte con las manos vacías no tiene ningún chiste en este sentido. Pero como te digo, yo siento que en el fondo eres un guerrero también, lo estás dando todo también en ese sentido, y claro, a pesar de la fibromialgia, porque sabemos que aparte de que es una enfermedad que viene derivada de lo que es una depresión, también esto afecta físicamente. Si no te incomoda, podemos comentarle un poco a la gente también en qué consiste para que también vaya entendiendo las molestias que genera esta patología. Mira, la fibromialgia, la estadística dice de 10 personas, un hombre la padece. Y generalmente esto es porque la mujer generalmente tiene mucho más estrés en su vida, el tema de ser mamá, en fin, otras cosas. Ahora se ha ido equiparando, obviamente, pero en el caso particular mío se me declaró por el tema del estrés y de tantas cosas que yo abarqué dentro de mi vida. Entonces, en el trabajo, como bien te digo yo, al hacer 6 o 7 labores a la vez, son 7 cosas distintas que tú tienes que saber dividirlas con tiempo acotado, y poder entregarla con esa responsabilidad, con ese miedo de fallar. Y entonces yo decía, no puedo fallar a esta responsabilidad, y lo di todo. Se me declaró la hipertensión también y cosas por el estilo, y de repente veía todo nublado, todo mal, y llegaba gateando prácticamente a mi casa. Y nada, el tema de la fibromialgia es que el cerebro siempre está en alerta, se declara un estado de alerta, y en base a ese estado de alerta, cualquier cosa, cualquier preocupación que tenga, que a mí diga, chuta, ¿cómo voy a hacer esto? Hoy, no sé, tengo que sacar el auto y el auto está con problemas, ¿cómo soluciono ese problema? Ya se empieza una carga negativa y empiezan los espasmos musculares. A mí personalmente me agarra al tiro el cuello, la espalda, hombros, brazos, y el tema de levantarse en las mañanas, ¿para qué te cuento? Es como, mi familia se levanta a las 6 de la mañana sin ningún problema. Yo me demoro de aquí, de las 6, que estoy despierto de las 6 de la mañana siempre, hasta las 8 de la mañana, ya hay como el cuerpo ya empieza como a moverse un poquito, y ya empiezo a reaccionar, a moverme, a mi aseo del baño, mi ducha, y ya después de la ducha, ya como que el cuerpo ya se asienta y ya puedo empezar a desarrollarme. Pero es una lentitud, es despertar y dormir con dolor. Eso es como una maldición, pero no quería decir eso, pero es fuerte, la verdad que es muy fuerte, y por eso se me declaró, por demasiadas cosas de estrés en mi cabeza. Claro, porque después es un poco invalidante también, te lo comento porque yo conozco a una persona de mi círculo muy cercano
que le pasa absolutamente lo mismo, pero claro, quería que comentáramos a la gente para que entendiera un poco las consecuencias y qué es lo que provoca esto también, que es bastante complejo. Bueno, Y, perdón, y un detalle solamente que quiero acotar, por el tema de la fibromialgia, como no está reconocido al 100% con las leyes chilenas, está reconocida la enfermedad, pero no está bajo el auge todavía, entonces no tenemos apoyo del Estado con remedio y cosas por el estilo. Esperamos, Dios quiera, que algún día se reconozca. En otras partes del mundo tampoco tienen la cobertura. Entonces es como que de a poco se va sabiendo de esta enfermedad que es más o menos desconocida, entre comillas, y esperando que algún día el Estado lo pueda apoyar al 100%, porque hay muchas mujeres que realmente, yo lo veo en los grupos de las redes sociales, que piden ayuda, que lloran diario y que no pueden hacer nada, que no se pueden mover. Hay gente inválida, entre comillas, postrada en cama, que no se puede ni siquiera levantar. Y en ese sentido yo le doy gracias a Dios porque tengo la enfermedad y por lo menos puedo desarrollarme, puedo caminar, puedo hacer deporte y puedo conversar contigo hoy en día. eso es lo más importante también. Pero bueno, ya nos centramos bastante en esto, pero tú además tienes otros trabajos literarios, si podemos conversar un poquito, hay algunos que vienen en proceso, lo comentaste en la entrevista, si podemos ahí entregar algunos detalles para que la gente sepa que obviamente no solo hablamos de los dolores de la vida, sino que también de otras cosas, Luis. Mira, yo, gracias a Dios, se me iluminó este tema de escribir y fui presidente también de un club deportivo. Aparte de todas mis responsabilidades, se me ocurrió ser presidente del club deportivo y pude escribir este libro después de 4 años, Memorias de un club de barrio. Y la gracia de este libro es la historia de un club deportivo que estuvo a punto de desaparecer porque nos llegó una orden de remate de un terreno enorme de 2,5 hectáreas. Y gracias a Dios, con el pundonor, el trabajo de mucha gente, el club salió adelante. Y se salvó eso para los niños y todo. Hoy en día, el club deportivo alberga más de 200 niños en sus escuelas de fútbol. Entonces eso te llena de orgullo que tú fuiste o aportaste con tu granito de arena para que poder regularizar completamente ese terreno, sacar ese título de dominio y pagar la deuda de la tesorería a 36 cuotas de 452.000 pesos, que no es menor, y poniendo mi casa en prenda para que la tesorería nos diera el crédito. Y este libro tiene una historia especial que después yo se la mandé. Ese libro se lo mandé a Marcelo Bielsa cuando estaba en Francia, en el Lille, y don Marcelo Bielsa a las 6 de la mañana me llamó por teléfono para agradecerme y comentarme el libro completamente. Yo quedé plop. Fue, fuera del nacimiento de mi hijo y de mi nieto, uno de los momentos más maravillosos de mi vida, porque estuve en la cama con el celular arriba de los 2 pies tratando de que la señal no se fuera, y él hablaba de la empanada, hablaba de los mariscos, hablaba de la Florida, de lo mal que le habían pagado acá en el fútbol chileno, y de ahí hubo una relación, y de ahí en agradecimiento a ese llamado salió los periódicos y todo eso. Después le escribí el libro Marcelo Bielsa, el día que todo cambió. Y ahí soy muy orgulloso porque saqué premio Crónica el año 2018, después saqué el Premio Nacional de Literatura del Fútbol Chileno el año 2022 también, y ha sido reconocido. Entonces, ahí eso te llena el alma, te llena el corazón, independientemente si ganas o no ganas nada, porque ser escritor, yo te digo sinceramente, no se gana, pero que te reconozcan una obra, eso te llena el alma porque es algo que tú estás haciendo con cariño, con amor, con afecto, y que te digan, wow, chuta, qué lindo los libros, qué linda la historia. Y entonces, cuando salió la noticia de que Bielsa me había llamado, se vendieron todos los libros Memorias del Club de Barrio. Me los pidieron, me los pelearon, los pocos y nada que me quedaban. Y el libro de Bielsa lo tomó una de las editoriales acá en Santiago, y también. Pero si hubieran dado más publicidad, este libro hubiera llegado más lejos. Entonces, ahí seguimos adelante. Y el último libro que tengo otros que están terminándose, pero el libro Caminos de Barro, Palabras de Fuego, y aún estoy aquí. Esto significa que después de todo el camino que he recorrido, con todas las adversidades, con todos los sufrimientos y padecimientos, fui capaz de escribir un libro lleno de pensamientos y poemas, en agradecimiento a mis seres queridos y a mi familia. Y este sí que lloré, este sí que lloré harto, porque es un libro muy hermoso,
Y lo escribí literalmente en agradecimiento a toda la gente linda que me ha ayudado, y en especial mi familia, en especial mis hijos, mi señora, mis padres. Así que, y mi familia en el sur y todo eso. Así que, eso más que nada. En el fondo tengo 4 libros publicados, tengo 2 o 3 libros más por publicar. Y ahí estoy en una máquina que en este momento ahora, estando acá en la casa, es una máquina de ideas, de crónicas, de escribir esto otro, y se han ido concretando. Así que, y ahora, ayer me había puesto no, perdón, antes de ayer, me había puesto ya a ver los concursos que hace el patrimonio cultural del gobierno. Ya estoy llenando las postulaciones para ver si alguno de esos libros eh, tiene el efecto esperado y pueda tener alguna retribución. Obviamente porque uno no vive del aire, sino que vive de dinero, y poder obtener algo en premio o algo para poder sentirme más orgulloso. Perfecto. Oye, Luis, bueno, impresionante también cómo la escritura te ha ido ayudando, como tu fanatismo también por Marcelo, que él se ha ido escalando, se ha convertido también en un nexo, tus premios también que ha obtenido. Bueno, por tiempo te tengo que dar las gracias. Mira, todo. Oye, te quiero dar las gracias por tu tiempo, te deseo lo mejor. Espero de aquí en adelante que salga todo bien, que tu historia sea más bonita y que el próximo libro ya sea la historia de superación que tanto necesitas. Te envío un abrazo y las puertas de Canal 30 abiertas para ti. Muchas gracias, Francisco, por tu tiempo, por el espacio, se pasaron, muy amables, muchas gracias. Que te vaya muy bien, un abrazo. Chao, gracias. Chao. Bueno, y teníamos entonces también esta historia, en realidad este relato de Luis Mora, donde en realidad reflejaba varias cosas que yo creo que a muchos les ha tocado pasar, lo que es la explotación laboral, lo que son las vulneraciones, lo que son las cargas que uno tiene que llevar por hacer subsistir a su familia. Mi invitado ya se encuentra en estudio, así que vamos a nuestra última pausa comercial y volvemos aquí en Más Positivo.